Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un sistema que se creó ya hace más de 2 años, que toca uno de los temas más sensibles y más relevantes de la agenda pública mexicana y que tiene que ver con algo que a usted y a nosotros, nosotras, nos tiene muy indignados, que es la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo primero que te preguntaría, Maricler, que además eres hoy la presidenta del Comité de Participación Ciudadana de este sistema y que al mismo tiempo eso te convierte en la presidenta también del Comité Coordinador del sistema, es ¿en dónde estamos hoy? ¿En dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción en estos momentos? Mira, yo te diría, el sistema le faltan piezas y le faltan piezas claves, porque, bueno, el sistema es un conjunto de instituciones del Estado que se tienen que coordinar entre ellas, presididas por un miembro de un comité ciudadano, y se tienen que coordinar para detectar, prevenir y sancionar actos de corrupción, y corregir y sancionar actos de corrupción y hechos de corrupción. Y faltan las dos piezas, pues yo diría, falta la parte punitiva del sistema. No tenemos fiscal anticorrupción, tendríamos que haberlo tenido pues desde el año pasado, y no sabemos cuándo lo vamos a tener, porque bueno, pues el tema ya se involucró con un debate más amplio que tiene que ver con la Fiscalía General, y no tenemos a 18 magistrados de una sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué tal que nos detenemos en estas dos ausencias? Empezamos, Isa, contigo con el tema del fiscal anticorrupción, es decir, ¿qué te dice, digamos, cómo interpretas, cómo lees el hecho de que a 2 años de creado el sistema y de creada la figura constitucional de este fiscal, simple y sencillamente no se le haya nombrado? Sí, hay que poner un poco de contexto en cómo llegamos a diseñarlo como está diseñado. En otros países, particularmente los europeos, se ha establecido una figura de agencia especializada en el combate a la corrupción. En México no decidimos ese esquema, nuestro esquema es mucho más complejo y tiene que ver con una multiplicidad de instituciones que juntas, en coordinación, deben de llevar a cabo estrategias y políticas en la materia. En esa complejidad, cabe decir que académicamente está probado, demostrado, que en ninguno de los casos haber optado por una agencia o haber optado por un sistema está probada su eficacia. Primer dato, es decir, cualquiera de los dos diseños puede funcionar o no funciona. O no puede funcionar, ¿no? Ese es un dato importante que nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el papel del fiscal dentro de un esquema en el que podemos saber que funcionaría o no funcionaría y de qué depende? Las agencias dependen mucho, el estudio que conocemos del funcionamiento y la eficacia de las agencias depende mucho de la autonomía que tienen, desde luego, de las capacidades y facultades jurídicas que tienen para imponer la ley, y la voluntad política del resto de las agencias de gobierno para colaborar con esta agencia. En México, nuestro fiscal es, digamos que, la pieza más perseguidora dentro de todo el esquema del sistema que se ha pensado. Es la única pieza que podría llevar a cabo una verdadera imposición de la ley y una implementación más seria en términos de sanciones y de recopilación. Y de ahí radica que la importancia de que exista un fiscal es urgente, porque el sistema depende en gran medida de un mecanismo de coerción que tiene que ser eficaz o tiene que existir y funcionar. Podríamos decir entonces que el sistema hoy no tiene dientes, digamos, que es como dice, ¿no? Que le falta esa parte en la dimensión punitiva, es decir, tiene otra serie de funciones cubiertas, porque además también hay que decir, hay varias instituciones que ya existen, que preexisten al sistema, ¿no? Claro. La Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, en fin, pero estas dos son piezas nuevas. Nos dices esto del fiscal y me parece importantísimo esta advertencia de que no tenemos garantizada la eficacia. Y también, y aquí te pregunto a ti, Fabiola, y ya vas, si nos ayudas a ir introduciendo, además, en dónde estamos con el tema de los famosos magistrados especializados que tampoco han sido nombrados. La apuesta, el Sistema Nacional es una apuesta y es un reconocimiento, ¿no? El reconocimiento es a que el combate no puede
ser exclusivamente en una sola agencia del Estado o en una persona, ¿no? Este mecanismo supera la idea de los ARES y también supera la idea de que solamente con sanciones más duras se va a disminuir o anular la corrupción. En ese sentido, tanto la Fiscalía, que es la parte del combate y la persecución penal, es importante, como la debida integración de los magistrados que van a conocer de las faltas administrativas graves en la vertiente de la justicia administrativa. Estos dos, aunque son componentes muy importantes, también hay que decir que no son los únicos del sistema. El sistema le apuesta de manera central también al control interno, a que sean las propias agencias del Estado a través de sus diferentes oficinas las que en una primera instancia conozcan y controlen sus actos de corrupción y que el conocimiento de esos actos y su sanción sea por conducto de la justicia administrativa cuando sean graves. Sin esa integración hay una carencia importante de uno de los componentes esenciales, porque hoy sabemos que aunque la corrupción existe en todos los países, los grados de impunidad que pueden incidir en el abatimiento de los índices de corrupción descansan también en una reacción punitiva, sancionadora, que inhiba esas conductas corruptas. Me parece interesantísimo. Hago así, digamos, como una distribución a más de las 3 pistas de las que nos hablas. Yo sé además que por ahí hay un amparo del que vamos a hablar, pero lo dejamos para el siguiente bloque porque te quiero hacer una pregunta, Marie Claire, pero solo las 3 pistas. Nos dicen, hay un área que es la punitiva, es decir, la penal, y ahí necesitas al fiscal. Ese es para ciertas faltas que constituirían delitos y que merecerían eventualmente una sanción de privación de la libertad. Hay otra área, nos dices, que es simplemente de control interno, que es muy importante y que todas las dependencias deberían de tener instancias de control interno, y esas se coordinarían, si no me equivoco, sobre todo desde la Secretaría de la Función Pública. Así es, con los órganos internos de control. De control, órganos internos de control. Y hay una tercera pista que está muy vinculada con esta, que es la materialización de eventuales sanciones de tipo administrativo. Y en ese caso lo que nos están haciendo falta son los jueces que serían quienes determinarían las sanciones en ese terreno. O sea, todas esas pistas están por ahí. Y hay un comité coordinador ciudadano. Así es. Cuéntanos cómo está ese coordinador hoy, porque es bien importante. ¿Un comité coordinador o un comité de participación? El comité de participación ciudadana, que después te convierte a ti en presidenta del coordinador. Pero tienes toda razón. ¿Cómo está el comité de participación ciudadana hoy? Mira, el Comité de Participación Ciudadana está integrado por 5 ciudadanos, valga la redundancia, que nos rotamos la presidencia. A mí me toca este año la presidencia. El año pasado le tocó a Jacqueline Pechard, que además, ya no está en el sistema, porque además de que nos rotamos la presidencia, también hay un sistema de rotación en la integración del comité. Actualmente el comité está integrado por 2 abogados, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, que es un abogado fiscalista, la maestra Irene Levy, que es especialista en el tema de telecomunicaciones, un actuario con una larga experiencia en combate a la corrupción, que es el maestro José Octavio López Presa, y que entre otros saberes, pues fue el creador de Compranet, y que es un experto en plataformas digitales. Y el doctor Alfonso Hernández Valdés, que también tiene mucha experiencia. Él estuvo en el IFAI, anteriormente estuvo en el IFE, y que es un experto en políticas públicas, actualmente es académico del ITESO. Y bueno, yo. Y tú, que eres una experta nada más y nada menos que, entre otras cosas, en derechos humanos y con pero te presento yo, una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, y también hay que decirlo, con experiencia también en la función pública, en responsabilidad muy relevante precisamente en materia de derechos humanos. Así es. Esa es la integración del comité. Hemos estado trabajando ya. Bueno, Irene Levy se incorporó este año en reemplazo de Jacqueline, pero ya llevamos año y medio trabajando juntos. Comenzamos en una situación muy grande de precariedad. La verdad es que creo que ha sido una proeza llegar a donde hemos llegado hasta ahora. Creo que demostramos
que aunque se carezca de presupuesto, porque no lo tenemos, aunque tengamos facultades muy ambiciosas, pero al mismo tiempo hay cierta ambigüedad en la ley sobre nuestro estatus, no se sabe si somos servidores públicos o meramente ciudadanos, en fin, hay una serie ahí de temas complicados que habrá que abordar en algún momento, porque yo creo que como todo sistema, pues se tiene que ir perfeccionando a través de procesos, pero lo que logramos hacer como ciudadanos, pues fue instalar el sistema. Sí, que no es poca cosa. Que no es poca cosa seleccionar a un secretario ejecutivo y empezar a funcionar. Entonces, estamos ya en otra etapa, estamos en una etapa, yo diría, de consolidación o de institucionalización. Acabamos de tener un par de talleres de planificación estratégica que fueron muy interesantes. Partieron de un diagnóstico en donde se entrevistó pues a una serie de personas vinculadas con el sistema, y el diagnóstico, bueno, pues nos arrojó muchas pistas, pero lo que sí pues ya logramos empezar a construir una visión a largo plazo de lo que toca hacer en los próximos años. ¿Qué les parece si hacemos un corte y regresamos a que nos cuenten esto? Porque nos cuenten un poco los talleres, sobre todo, obviamente, el diagnóstico, hacia dónde se vislumbra una política nacional en el tema anticorrupción, el papel del secretariado técnico, en fin, esto que es la agenda sustantiva hacia adelante. Así es. Y luego les voy a preguntar en los otros bloques este tema también de la integración de los magistrados, porque hay una sentencia interesante que contar. Y finalmente, el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción en el nuevo contexto político nacional, porque pues usted y yo lo sabemos, las cosas en México están cambiando. Regresamos aquí a Observatorio Semanal. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, de su creación, de su diseño y de su paulatina, pero yo creo que hasta el momento satisfactoria implementación, construcción, creación, a pesar de las ausencias y a pesar de los pesares, déjenme decirlo así. Y nos decías, María Claire, que entre los trabajos que ustedes como Comité de Participación Ciudadana han impulsado fue la realización de un par de talleres para contar con un diagnóstico. Así es. Un diagnóstico en el que escucharon personas que tenían cosas relevantes que decir y que les permitieron a ustedes vislumbrar un poco el estado del arte, el estado de cosas en esta materia. Así es. Descríbenos así brevemente las coordenadas de este diagnóstico. No, con mucho gusto. Yo creo que habría que contextualizar algo para poder entender el diagnóstico. El Sistema Nacional Anticorrupción en realidad es una creación de la sociedad. Y creo que esto es muy importante decirlo. Totalmente. Y desde luego que en su creación participaron pues funcionarios públicos, legisladores, pero el impulso en realidad vino de la sociedad civil y de la academia. Y esto le da pues un tinte especial. Bueno, el hecho de que esté presidido por ciudadanos pues es indicativo de aquello que impulsó a la sociedad civil. Ahora, como siempre sucede, y como dice el dicho, el diablo está en los detalles, pues uno de los detalles, digamos, que no resultó como se había pensado, pues es que el Comité de Participación Ciudadana carece de un presupuesto propio y de una estructura para funcionar. Y lo pongo sobre la mesa. No es, desde luego, el único de los, digamos, de los pendientes del comité y del sistema, pero es uno importante porque el diagnóstico que salió, que dio pie a nuestro proceso de planificación estratégica, revela, por un lado, el altísimo nivel de expectativas que tenían los ciudadanos que se involucraron en la creación del sistema. Por otro lado, una frustración de que, bueno,
pues no ha sucedido nada importante todavía. Y sí un reconocimiento, porque creo que hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras, de las enormes resistencias con las que se enfrentó el sistema y el comité en la administración pública, y no solamente en el Ejecutivo, también en los otros poderes. Para no hablar de los estados, Ahora les quiero para no hablar de los estados. Entonces, el diagnóstico lo que revela es eso, es por un lado, pues una sensación de que, híjole, esta gente pues todavía no están produciendo lo que debieran, pero por otro lado, pues sí tienen muchos problemas, en fin. Lo que fue muy interesante del diagnóstico es que en todos los casos lo que aparece es que la selección de las personas fue la adecuada. Eso es interesante, porque son gentes que, o somos personas que tenemos mucha experiencia y que, digamos, como que se depositó la confianza en que vamos a poder sacar esto adelante. Y además hay que decirlo, eso no lo puedes decir tú, lo digo yo, y también con cierto conflicto de interés, porque yo formo parte del comité de selección, del comité de participación ciudadana, pero gente que viene que viene a poner su prestigio sobre la mesa como aval de lo que se está haciendo. Y creo que ese es un dato muy importante que hay que reconocerles y que hay que reconocer, porque también es de esas bocanadas de oxígeno a la moral pública del país, decir, bueno, sí hay gente que tiene la trayectoria y tiene el prestigio y tiene además el compromiso para involucrarse en un proyecto de esta naturaleza como es el combate a la corrupción en México. Pero hay otra dimensión, Isa, que es la dimensión, digamos, más sustantiva de acciones. Y yo sé que tú has estado pensando, porque además lo haces desde la academia, desde el observatorio muy importante de corrupción e impunidad que coordinas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en fin, has estado pensando en lo que debería de ser una propuesta, no tiene que ser ese, pero los elementos de un plan nacional de combate a la corrupción. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, creo que las dificultades que tenemos enfrente, como bien decía Marie Claire, es no solo la consolidación de un comité, de cómo incluimos a los ciudadanos dentro de un sistema tan complejo, sino que además cómo esos ciudadanos van a tener que coordinar a una serie de instituciones que ya existen y que tienen sus propios mandatos milenariamente, ¿no? Y la siguiente complejidad en la que nos avanzas con tu pregunta es, ¿y por dónde tendría que avanzar? ¿No? Si tuviéramos esas dos plataformas caminando, ¿por dónde entonces tendrían que empezar? ¿Qué es lo que hay que priorizar en esta materia? A mí me parece que si uno se mete a leer todo lo que hay escrito en corrupción y todo lo que se ha dicho y lo que se sigue diciendo, puede diferenciar entre dos cosas al menos. Uno, que son elementos que forman unas narrativas que van directo a la percepción de la corrupción, ¿no? Y a la subjetividad, como cada individuo percibimos nuestra corrupción, el fenómeno en nuestro entorno. Y el segundo es, y las acciones necesarias que se tienen que tomar de carácter administrativo, de carácter institucional, de carácter penal, de carácter punitivo, para poder generar también un ambiente propicio de la legalidad, ¿no? Entonces, con estas dos diferentes pistas en las que tenemos que entender el fenómeno de la corrupción, uno que es muy narrativo, el primero, que es narrativo, pues nos explica por qué llegamos aquí en estas elecciones. Es justamente el enojo, el hartazgo, la percepción social en contra de lo que está sucediendo, que está alimentada por información mediática, no necesariamente está alimentada por datos, eso sí lo podemos entender. O sea, no es que los ciudadanos conozcan y tengan en la cabeza un índice y un dato en el cual pues el número de adjudicaciones directas es lo que está generando. No, es simplemente el conjunto. El conjunto y eventos, ¿no? Eventos específicos que son indignantes, claro, que son deshonestos y que van directo a una percepción de subjetividad. Y eso lo tenemos que entender como también una agenda. Esta es una agenda que tenemos que trabajar con el nuevo gobierno, desde luego, para establecer cuál va a ser el discurso de combate frente a un público
que está muy molesto y muy dolido. Y que estamos muy molestos. Y la segunda pista es establecer prioridades que tienen que ir desde luego de la mano, no divorciadas, pero prioridades que sí incidan directamente en los índices, indicadores que tenemos de administración pública, en las metas programadas por los gobiernos, en los presupuestos que se tienen que alcanzar, en los procedimientos de las compras que se tienen que hacer, todo eso que es el aseo, digamos, administrativo, que tenemos mucho trabajo que hacer, se tiene que ir de la mano. Y con esta última, en este último, yo pondría un tema más en la agenda como nos pides, que es cómo individualmente tenemos que mirar cómo impacta nuestro comportamiento de cada mexicana y de cada mexicano a todo este ambiente. Me gusta eso, o sea, hacer de la indignación también una agenda de comportamiento cotidiano, una y cada uno de nosotros. Me parece fundamental. Y hay una dimensión que ya adelantaba Marie Claire y que te quiero preguntar a ti, Fabiola, que es la de lo local, porque muchos de estos escándalos, no todos, pero muchos, provienen también desde entidades federativas, que si un gobernador que vende extensiones enormes de playa frente al mar a su nombre de su madre, que si otro se quiere hacer una desviación con un río para sí mismo, que si unas cosas horrendas. ¿Cómo vamos en lo local en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, Fabiola? En esta enorme apuesta de poner en funcionamiento una nueva reacción del Estado hacia los actos de corrupción, se diseña un sistema nacional que, a diferencia de un federal, incorpora como elementos centrales o piezas indispensables a los estados de la República. En ese sentido, los sistemas locales anticorrupción son pilares también del sistema nacional. Hay leyes generales que hacen un diseño de país que tiene que ser incorporado por los estados. Prácticamente todos los estados ya tienen reformas constitucionales. Algunos ya van en una segunda vuelta de reforma constitucional. Prácticamente todos han emitido las leyes del sistema local anticorrupción y hay diferencias menores en el avance respecto de la totalidad de las leyes que se tienen que emitir. Pero más importante que las leyes, o igual de importante, está las transformaciones de cada una de las organizaciones. Ya platicábamos que por un lado está el control interno, por otro la auditoría, y por otro están estas instancias que van a ser las que castigan los actos, que son muy importantes. Los avances y las situaciones en el país pues, son muy desiguales. Vemos casos que han implementado buenas prácticas, pero vemos otros en donde no necesariamente hay entidades en donde el fiscal es designado por el procurador, por el fiscal general del Estado. Hay otros donde quien lo designa es el Congreso local. Y hay casos en donde a pesar de que se había designado de una manera, se reformó la ley para que sea de otra. Estos meses, especialmente los 5 meses anteriores, fueron muy importantes porque hubo una especie de reacomodo a partir de lo que tú ya adelantabas, que es el cambio de las fuerzas políticas en el país, que generó como un estado donde todo se puede y donde estábamos viendo más lo que pasaba con las elecciones que lo que pasaba en los congresos locales. 2 casos importantes para revisar son Veracruz y Morelos. ¿Qué tal que hacemos una pausa y empezamos con Veracruz y Morelos? Y luego no me voy a perder el amparo que ustedes presentaron. Entonces, sí quiero ver por qué son casos importantes, sí quiero mirar lo local, porque además últimamente y en estos días se ha abierto de nuevo una discusión siempre sobre Veracruz, pero ya también sobre Morelos. El gobernador electo ya fue a ver al presidente electo y ya platicaron, bueno, el virtual presidente electo, ya platicaron, y uno de los temas que trascendió a la opinión pública es precisamente que advierte, además de los problemas de inseguridad, posibles, presuntos actos de corrupción muy graves también en esa entidad federativa. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, que estamos hablando no solo del Sistema Nacional Anticorrupción, sino de su tarea, de su responsabilidad, de su agenda y de su futuro. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal.
Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción y estábamos haciendo este diagnóstico de lo que ha pasado en estos 5 meses, nos decía Fabiola. Es decir, estos 5 meses han sido muy importantes porque a la vez que estábamos todos interesados en los procesos electorales y en el proceso electoral nacional, sucedieron cosas y se generaron espacios en los cuales en algunas entidades federativas se vuelven a encender focos rojos que tienen que ver pues con temas de presunta corrupción, porque hay que ser cuidadosos, pues hasta que no se investigue no hay que calificar hechos. Mencionabas 2 casos que han sido muy sonados en la opinión pública, desde ya hace años, terrible Veracruz, y ahora también aquí colindante con la Ciudad de México, Morelos, pero pues también sabemos que todavía está lo de Quintana Roo abierto, hay temas en Sonora, hay temas en Chihuahua, temas en Tamaulipas, en fin, esto es una cosa muy complicada, pero algo que también sucedió en estos 5 meses, en estas semanas recientes, es que sobre estos temas se emitió una sentencia judicial. Se emitió una sentencia judicial porque ustedes se ampararon. Y a ver, cuéntanos qué es esto de que el Comité de Participación Ciudadana acude a la justicia y el juez Fernando Silva dicta una sentencia. Bueno, yo diría que esta es la gran innovación del Comité de Participación Ciudadana. De hecho, hemos ya presentado 4 amparos. Uno de ellos tiene que ver con la integración de los sistemas locales anticorrupción y cómo se ha desviado de la norma con esto que nos decía Fabiola, con esto que nos decía Fabiola, okay. Pero eso lo dejo de lado. El último amparo lo presentamos en abril de este año, no lo pudimos presentar como comité, porque no tenemos la personalidad jurídica para ello, pero lo presentamos a título individual los 5 miembros del comité. El gran artífice de este amparo pues es Luis Manuel Pérez de Ata, y bueno, el honor le toca a él, pero lo ganamos, y el amparo tenía que ver justamente con la dilación en el nombramiento de los 18 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y un poquito de historia, nada más para situar este amparo. El año pasado, el presidente de la República envió al Senado una lista de 18 nombres de los candidatos que él proponía al Senado para ser nombrados magistrados anticorrupción. Pero esta lista no contenía una argumentación de por qué eran estos los candidatos idóneos, ¿sí? Y cuáles eran los méritos que tenían, y entonces nosotros hicimos un exhorto al Senado, porque además la ley establecía que sí se tenía que fundamentar las razones por las cuales estos eran los buenos. Y esto es un principio fundamental en el combate a la corrupción. Si no sabemos quién está siendo nombrado y por qué está ahí, pues evidentemente podemos sospechar cualquier cosa. Bueno, entonces enviamos un exhorto al Senado y no recibimos ninguna respuesta. Bueno, la única respuesta que recibimos fue un punto de acuerdo en el Senado donde nos pedían un informe. Mandamos el informe, pero silencio durante un año prácticamente. Entonces en abril dijimos, bueno, ahora sí tenemos que tenemos que proceder al amparo, porque bueno, pues el exhorto no sirvió para nada. Y aquí que ganamos el amparo. A ver, eso es muy interesante y te lo pregunto primero a ti, Fabiola. Normalmente decimos que los amparos pues, son recursos de protección que tenemos las personas contra actos de autoridad, contra actos que afectan nuestra esfera de derechos, pero son acciones. Y en este caso, en realidad, se amparan contra una omisión, se amparan contra la no decisión de nombramiento y, sin embargo, se los conceden el amparo. ¿Qué dirías de esto? Creo que da para un tema completo, pero quizá lo que yo destacaría es el efecto simbólico que tiene la resolución, porque detrás también hay otras reflexiones igual de importantes, y es de si el Poder Judicial debe decirle a un órgano político como legislativo que haga lo que tiene que hacer. Esa es la pregunta que le quiero hacer a Isaluna, así que... Sí, no me meto ahí. Lo que creo que hay que rescatar es este efecto y este valor simbólico que tiene el reconocimiento de un órgano del Estado que advierte
que la ausencia de la designación causa un efecto disruptivo y que no permite que se avance en la construcción de un sistema. Ahora, lo que también es interesante es ver cómo se va a acatar ese mandato. No es la primera vez que sucede el que un órgano del Poder Judicial le ordene al Congreso que actúe. Y al presidente de la República. Claro, en este caso, claro, esa es la parte quizá más significativa, porque no solamente es una expectativa del sistema nacional que se motiven las propuestas y los nombramientos, es una obligación de todas y todos los servidores públicos del país. Claro. Todos sus actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados. No se necesita de una ley que lo ordene, porque es un principio constitucional que inviste todos sus actos, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, pero están estos dos niveles del pronunciamiento, ¿no? Por un lado, que el presidente motive y que el Senado nombre y justifique, y que la consecuente, claro, designación de estos funcionarios. A ver, dime. Nada más, una pequeñísima intervención. La sentencia, bueno, le pide al presidente que funde y motive, pero que además publique en el diario oficial las razones por las cuales estas personas forman parte de la lista, para que la sociedad mexicana los conozca. No, a ver, es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo, porque aquí te quiero preguntar a ti, Isa, que ya la pregunta medio que la iba abriendo muy bien Fabiola, que es, ¿qué decir del papel de estos jueces? De este juez, porque hay que decir que es un juez, no necesariamente es todo el Poder Judicial, pero un juez que se anima a tomar el amparo, a entrarle al fondo, a ordenarle al presidente, a ordenarle al Senado de la República, es decir, el rol de la judicatura en una sociedad que construye, como en este caso, instituciones para combatir la corrupción. Sí. Yo creo que hay que explicarle al público por qué nos reímos un poco de esto, ¿no? ¿Por qué nos parece extraño? ¿Por qué no es común que lo hagan? En principio, porque desde luego, como mencionabas al principio, pues ellos no están llamados a hacer un acto, a pronunciarse contra actos de omisión. Pero yo creo que este juez tomó ciertos antecedentes que han sido, como decía Fabiola, ya muy claves en esta materia. Por ejemplo, en la materia de ley de publicidad oficial, la Corte hace un par de años también se pronunció, y eso fue, si no me equivoco, en la primera sala, porque el Congreso había hecho una reforma constitucional en la que decía que iba a emitir una ley y no la emitió. Y la Corte le obliga o le exige que legisle. Y ahí fue cuando todos empezamos a ver de manera diferente a nuestro Poder Judicial como un poder que también tiene una función de contrapesos cuando no están funcionando como deberían de funcionar en las instituciones, ¿no? Y eso no es extraño en otros países, en otras democracias, cuando tienen facultades también de control estos órganos judiciales. Entonces, en este caso, a mí me parece que este juez en particular, que resuelve a favor de estos ciudadanos que se amparan por una inacción y una falta y una omisión, está también contextualizado en la actualidad. La mayor parte de los estados ya tienen nombrados a esos magistrados. Estamos en la federación retrasados. Esta es una cosa también vergonzosa que seguramente el juez pudo haber tomado en todo su contexto y decir por qué los estados sí tienen ya estos magistrados, nosotros no los tenemos. Segundo, ¿por qué en este caso se ha dilatado unos nombramientos y no están justificados en este caso? Entonces, a mí me parece que cada vez, y en ausencia de estos magistrados, por supuesto, pues ¿quién va a tener que hacerlo? Pues un juez que determina, que dice, a ver, no hay otros magistrados que se defiendan a estos magistrados, no hay un sistema que pueda tener las maneras, no hay otra forma de hacerlo. Y cuando él encontró seguramente los espacios cerrados en los que solamente tenía un margen de maniobra de decir o sí o no, y optó por participar y por fortalecer un sistema que era fundamental su participación en esto, ¿no? Me parece importantísimo, quiero subrayar antes de cerrar el bloque,
Pues todo el significado de esta acción jurídica, porque creo que tiene varias aristas. Uno, nos recuerda para qué sirve el Comité de Participación Ciudadana si se pone a chambear en serio. Dos, nos recuerda que el derecho puede ser un instrumento para cambiar las cosas, es decir, un uso estratégico y justificado del derecho para, a través del derecho, provocar que ciertas cosas sucedan. Tres, nos recuerda esta parte importantísima de que las autoridades deben de justificar sus decisiones y sus acciones. No solamente deben de actuar, sino que nos deben de explicar por qué actuaron con esta dimensión incluso de lo público. Y esto otro, Isa, importantísimo, como un actor distinto, relativamente podemos decir externo en principio al sistema, puede decidir de una manera legítima, ejerciendo sus facultades, que va a participar y que va a impulsar un cambio. He hablado mucho, pero me parecía muy importante todo esto que dijeron, además sabía que teníamos que cerrar este bloque. Mucho de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado en esta administración. No solamente gobierno, poder ejecutivo, sino también legisladores actuales. Todos se van en unos meses y viene una renovación total de la integración de dos de los poderes de la Unión y de muchos de los poderes de las entidades federativas. Les quiero preguntar, después del corte, ¿qué vislumbran hacia adelante? ¿Qué vislumbran? ¿Cuál es el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción ante una nueva realidad política y probablemente una nueva realidad institucional en el México contemporáneo? Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Hemos hablado de la construcción, del origen, de la agenda, de los desafíos y de algunas acciones estratégicas por parte del Sistema Nacional Anticorrupción, en concreto del Comité de Participación Ciudadana, pero también decíamos, Isa, que el país políticamente cambió, es una realidad. ¿Cuánto se va a transformar? ¿De qué calado va a ser transformación? No lo sabemos, pero cambió. Claro. O sea, políticamente es otra cosa. ¿Cómo ves este cambio y al Sistema Nacional Anticorrupción en este nuevo contexto? A ver, si cambió el país, fue por un tema de corrupción. Que no se nos olvide que esto tiene que estar en el centro y que lo primero que tenemos que trabajar es el tema de corrupción, porque es la única razón por la que este país viró su dirección en ese sentido. Y lo que hay que pensar primero es, a ver, cambió, pero no porque nada funcionaba. No estamos en un escenario en el que cambió porque definitivamente las instituciones no valían la pena, las reformas que hicimos no fueron las adecuadas, no cambió necesariamente por eso, no hay que confundir los dos discursos que ya platicamos, ¿no? Cambió por unas decepciones, por una percepción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar ahora? Tenemos que mantener las instituciones, perfeccionarlas y desde luego que tenemos que hacer que esas instituciones le entreguen a la sociedad una mejor subjetividad y una mejor percepción de su país y del ambiente de la legalidad. No estamos en un escenario en el que necesitamos empezar a pensar por reformas. Y quiero especificarlo muy claramente porque justamente en estudios académicos que se han hecho y que se publicaron en el año 2007, se ha podido demostrar que mientras más reformas y mientras más leyes, es mucho más probable que exista más corrupción. Estos vínculos, estas relaciones académicas que se establecen en las universidades, en particular en Berlín, nos dicen que siempre y cuando las expectativas de la ciudadanía están tan altas en una necesidad de combatir corrupción, eso es proporcional con el número de la reacción de los gobiernos para legislar. Y que esa no es la mejor solución, porque eso no te garantiza, uno, sistemas de coordinación, no te garantiza, dos, que efectivamente exista un sistema punitivo y que esté funcionando. Eso no funciona dentro de un sistema como el mexicano y un contexto en el que tenemos que hay impunidad en los altísimos grados en los que tenemos. Entonces, la ruta, yo primero descartaría que sea... Otra vez una gran reforma, otra vez las reformas, y nuevas normas, ¿no? Nuevas leyes. Entonces, ¿por dónde vamos a caminar? Ahí es muy importante pensar cómo fortalecemos lo que tenemos, ¿no? Cómo fortalecemos estos sistemas y desde luego cómo mejoramos nuestras estrategias. Este es un asunto de estrategias, de planeación estratégica, como lo decía Marie Claire. Tenemos que pensar exactamente qué es lo que tenemos que atacar en corrupción y tomar prioridades específicas que sepamos que pueden funcionar.
Hay estudios también que nos hablan sobre cómo las políticas funcionan o no funcionan. Y solo termino con 2 elementos que nos dicen los estudios. Funcionan, 1, cuando son multiestrategias, ¿no? Cuando tienes muchas estrategias funcionando y muchas metodologías funcionando. Y 2, cuando está la sociedad participando. Fíjate lo que te encuentras. Me parece importantísimo y entonces regreso contigo antes de hacerle una pregunta a Fabiola que tengo en mente y te preguntaría, bueno, la sociedad está participando a través de ustedes son de alguna manera la red de conexión cívica alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción y pues me imagino que están imaginando estrategias y te quiero preguntar en qué andan pensando en el nuevo contexto político nacional. Así es. Bueno, justamente en eso, yo creo que tenemos un doble desafío, porque por un lado, pues el sistema requiere y el Comité de Participación Ciudadana tiene que tener una alta capacidad técnica, porque bueno, son problemas muy complejos. Pero por otro lado, tiene que privilegiar la relación con la sociedad. Y yo creo, uno de los temas, digamos, que fue así, yo diría casi el tema central de nuestro proceso de planificación estratégica, que todavía estamos en ese proceso, es la necesidad imperiosa de ampliar la participación ciudadana en el sistema. De llevar a cabo una política muy vigorosa de educación ciudadana, de transparencia, de dar a conocer todo lo que hacemos y de una comunicación permanente con muchos sectores de la sociedad. Porque sí, digamos, tenemos una relación con un sector de la sociedad mexicana, pero allá hay millones de ciudadanos que padecen la corrupción y que no tienen relación con nosotros. Entonces, eso es importantísimo. Un tema que hemos privilegiado mucho en estos meses, a pesar de todas las falencias de los sistemas locales anticorrupción, ha sido la creación, porque ya tenemos en 24 estados sistemas funcionando y comités de participación ciudadana funcionando, la creación de una red nacional de comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, integrados por estos comités de 24 estados. Hemos tenido 3 reuniones nacionales, tenemos ya grupos de trabajo, comisiones de trabajo con objetivos muy específicos. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la profesionalización, de hay que diseñar políticas a todos los niveles para profesionalizar a los servidores públicos, para vigilar cómo se contrata a los servidores públicos, si tienen o no los méritos, en fin. Hay otro comité que se ocupa de la comunicación, de la educación y bueno, pues la tarea es ir fortaleciendo estos comités y sobre todo asegurando que realmente tengan comunicación con la ciudadanía en sus estados. Me parece muy importante, Fabiola, tú también traías este tema desde lo local. Tú conoces muy bien además otro ámbito que es el electoral. ¿Por qué hago la conexión? No solamente porque ahí pasan muchas cosas, sino porque en ese terreno hemos visto cómo la construcción de un sistema nacional ha venido también muy acompañado por un arropamiento ciudadano a lo largo del tiempo. ¿Vislumbras que hay las capacidades cívicas para construir también en materia del Sistema Nacional Anticorrupción una red cívica como la que en su momento impulsó las grandes transformaciones electorales? Pues esa creo que es la gran apuesta y donde hay que hacer mucho trabajo. La gente tiene, los sistemas locales tienen y sobre todo los CPCs locales, los comités de participación ciudadana, tienen una enorme reto de poder acercar y ser los puentes entre la sociedad civil organizada o en lo individual con las administraciones públicas. El modelo pues sí está enfocado a tratar de construir eso y también por eso hay 2 grandes instrumentos del sistema que son la Política Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional. La correlación que tiene pues también atiende a esta expresión electoral y trata de superar esta idea de que sean las dinámicas políticas electorales las que vayan moldeando las políticas de corrupción en el país y por eso se mandata que se construya
una política nacional que surja del comité coordinador, que sea incluso transeccional, ¿no? Porque no está acotada como los planes nacionales de desarrollo a que sean para un mandato, y que sea nacional, que pueda tener esa capacidad de incluir problemas que son comunes y diferencias que advertimos regionalmente. Y por el otro lado, en la plataforma también se aspira a contar con ese instrumento que concentre información que se considera sustantiva y valiosa tanto para el perfeccionamiento de los casos de corrupción, que después serán materia de sanciones, como para la propia definición de las políticas públicas ya de manera más especial. Agregaría muy brevemente que, a diferencia de hace 10, 20 o 30 años, hoy contamos con datos duros que nos dan cuenta de patrones de conductas de corrupción y de ambientes muy específicos en donde estos tienen un mayor impacto. El reto es usar esa información. Me parece muy importante y me gusta cómo cierras. Tenemos 30 segundos cada una. Les voy a preguntar nada más, con esta idea del reto es usar la información, es decir, ¿qué le dirían al nuevo gobierno de por qué conviene mantener y fortalecer el sistema? Es decir, un argumento para convencer de que este sistema vale la pena. Isa. Yo diría, pues porque todavía el nuevo gobierno, como el viejo gobierno, no ha entendido o no tenemos tan claro el fenómeno enfrente. Okay. Y lo primero que diría es, la razón por la cual se tiene que mantener es porque es la única manera en la que tenemos para poder seguirlo comprendiendo de mejor manera, con datos, con estudios, con hallazgos. Científicamente se ha avanzado muchísimo en estos temas y es importantísimo que el nuevo gobierno se introduzca en el fenómeno y lo estudie de una manera que permita hacer estrategias que a mediano y largo plazo puedan funcionar y puedan tener cierto impacto. Si el nuevo gobierno no solamente ignora el conocimiento, ignora lo que hemos avanzado normativamente e institucionalmente, ignora la importancia de la participación ciudadana, pero con información y con estrategias. Si ignora eso, definitivamente no lograremos. No va a lograr objetivos. El que ha dicho que es su principal objetivo. Fabiola, tu argumento en 20 segundos. Yo creo que se han explorado diferentes maneras, esta es sin duda la más ambiciosa. En los 2 años que tienen las normas hay avances, no podemos partir de cero. Los resultados electorales tampoco ponen en punto cero a las administraciones públicas y entonces creo que hay que potenciar lo que se ha logrado. Me parece estupendo. Marie-Claire, cierra tú. Pues yo diría exactamente lo mismo, que hay que potenciar lo que se ha logrado porque ha empezado a rendir frutos y porque tampoco hay mucho tiempo que perder. La corrupción es algo tan arraigado, desgraciadamente, en nuestra sociedad, en nuestra clase política, en fin, en todas nuestras estructuras, y se han logrado avances. Yo creo que el sistema obviamente es perfectible, indudablemente que hay que ampliar la base ciudadana del sistema, pero bueno, es lo que existe, démosle una oportunidad y finalmente pues es un sistema que está muy bien concebido. Pues me parecen estupendos argumentos todos. Gracias a las tres. Ha sido, la verdad, un lujo tenerlas aquí en Observatorio. Además, la verdad, sí lo quiero decir, 3 mujeres brillantes, 3 mujeres que conocen sus temas, expertas, profesionales y con trayectoria propia, lo cual pues es un lujo también en un tema que para algunos les podría parecer tan árido, tan complejo y tan técnicamente difícil como lo es, que es el anticorrupción. Así que muchas gracias, la verdad, a las 3. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, en Observatorio Semanal el próximo domingo. Mil gracias. Pues muchas gracias.